Ok, les decía, muchachos, que si a nosotros nos dan, mis niños, dos vectores y me dicen que el vector A tiene 5,2 y que el vector B tiene 8,3, yo debo hallar el ángulo entre esos dos vectores. Simplemente a mí me están dando dos vectores. ¿Qué debo hacer yo? Debo hallar el ángulo entre esos dos vectores. ¿Cómo se halla? Nosotros, por lo general, para hallar el ángulo de los vectores utilizamos la tangente, pero cualquiera de las funciones trigonométricas nos puede servir, pero las más utilizadas son el coseno y la tangente para este tipo de ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Coseno del ángulo va a ser igual a punto B, ¿verdad? Dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Eso es la fórmula general que vamos a hallar, pues nosotros tenemos que, basándonos en esa fórmula, hallar el ángulo, porque lo que me están pidiendo en el ejercicio es el ángulo. Disculpen un momentico que voy a aceptar a un compañero que viene ingresando. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hallar? Por separado las componentes de cada vector o las componentes que me están pidiendo en esa fórmula. Entonces, como lo primero, lo que está en el numerador es A punto B, ese vector, eso que yo voy a hallar, que es A punto B, Miss, simple, dígame. Cataño dijo que usted no la aceptaba, me. Hija, lo estoy aceptando desde hace rato, es su internet, dile que vuelva a intentar. Te acabo de aceptar Orellana. ¿Orellana ingresó? Sí, ya estoy dentro. Por eso. Entonces, A punto B, ¿qué es esto? Yo voy a multiplicar, pero escuchen bien, recuerden que los vectores tienen componentes en la cual X va a ser la primera componente y Y la segunda, igual para acá, X y Y va a ser primera y segunda componente. Entonces, para hallar A punto B, yo tengo que multiplicar X con X y Y con Y luego sumar esos resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a multiplicar 5 por 8, que es las X que tengo, y le voy a sumar la multiplicación de Y. Sería 2 por 3, porque los Y correspondientes son 2 para el primer vector y 3 para el segundo vector. Ahí va a ingresar Cataño. Ya lo estoy aceptando de nuevo, muchachos. Ok, entonces, A punto B, eso va a ser igual, multiplico 8 por 5, ¿cuánto es eso? 40. 40, ¿verdad? Y si yo multiplico 2 por 3, ¿cuánto es eso? 6. 6. Y yo lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, A punto B va a ser igual a 40 más 6, eso es 46. Viene ingresando Mr. Albán. Entonces ya allí, de esta manera, yo puedo tener lo primero que me aparece en mi fórmula para hallar A punto B. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, pues yo voy a hallar también los módulos de cada vector y recuerden que el módulo de un vector es lo que mide ese vector. ¿Y cómo se puede hallar si no sabemos cuánto mide exactamente? Simplemente hallamos sus componentes utilizando teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es esto: hipotenusa al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pues aquí, en vez de utilizar la hipotenusa, nosotros vamos a utilizar lo que sería, el módulo. Entonces, si yo quiero hallar el módulo del vector A, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en X elevado al cuadrado más su componente en Y elevado al cuadrado. ¿Quién es la componente en X del vector A? 5. ¿Quién es la componente en Y de ese vector A? 2. Entonces eso es lo que yo voy a sustituir. Entonces sería que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado. ¿Quién es X cuadrado? Ya lo habíamos dicho que es 5 y lo elevo al cuadrado. Más Y cuadrado.
2 y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué se mete dentro de paréntesis? Porque puede que uno de los números sea negativo. Y al ser negativo, cuando está dentro del paréntesis, multiplico signos menos por menos y eso me da más. Si yo lo dejo fuera del paréntesis, ya sería negativo el signo, porque no abarca a ese signo, sino al número como tal. ¿Ok? Entonces aquí decimos que el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada. 5 al cuadrado no es más que 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. 25, muy bien. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, que eso es 4. Y tenemos entonces el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada 25 más 4, 29. Esa raíz cuadrada, por no ser exacta, nosotros la dejamos expresada así mismo. ¿Por qué? La podemos sacar, pero se va a complicar un poco. Es mejor dejarla expresada así y al final resolver. Ahora vamos a hallar lo mismo, pero va a ser ahora el módulo del vector B. ¿Cómo quedaría eso? El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, la misma fórmula, pero ahora x en el vector B va a ser 8, entonces sería 8 elevado al cuadrado. Entonces aquí sería 8 elevado al cuadrado más la y que vale 3 también elevado al cuadrado y luego lo que hago es resolver eso. El módulo de ese vector B va a ser igual, el módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada, 8 al cuadrado es 8 por 8. ¿Cuánto sería eso? 64. 64, muy bien. Más, resuelvo también esto, 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Si yo tengo 64 y yo le sumo 9, ¿cuánto sería eso? 73. 73, ¿verdad? Muy bien. La raíz cuadrada de 73. Tampoco 73 tiene raíz cuadrada exacta. No tiene una raíz cuadrada exacta. Recordemos que los números que tienen raíces cuadradas exactas son aquellos números que multiplicados por sí mismos dan una cantidad. Ejemplo, 8 por 8. 8 por 8 es 64. 3 por 3, que es 9. Y 2 por 2, que también es 4 y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya tenemos los componentes. Fíjense, nosotros ya hallamos lo que sería A punto B, ya hallamos el módulo de A y ya hallamos el módulo de B. Luego lo que nos falta es sustituir en la fórmula para luego despejar el ángulo. Entonces, empezamos a sustituir. Tenemos que el coseno del ángulo va a ser igual a A punto B, que ya voy a sustituir su valor, que es 46, dividido entre el módulo de A multiplicado por el módulo de B. El módulo de A, ¿cuánto vale? Raíz de 29. ¿Y el módulo de B cuánto vale? Raíz de 73. Entonces tenemos aquí que el coseno del ángulo va a ser igual a 46 dividido. Puedo sacar eso que aparece allí, que es por separado o hacerlo en la calculadora junto, no importa, como usted desee. La raíz de 29 multiplicado por la raíz de 73. ¿Cuánto les dio eso? Ya resuelto todo, sale 2.90. ¿Cuánto les dio? 2.93, pero ya todo hecho de una vez. Les dio 46.01. Chequen Sí. allí. Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces el coseno del ángulo va a ser igual. Voy a dividir esas dos cantidades. 46, eso me va a dar 1 prácticamente. 46.01. Eso me da 0,99. 999. Si quieren lo redondeamos a 1 porque es muy cercano al 1, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber el ángulo, porque lo que a mí me están pidiendo es el ángulo, yo lo que tengo que hacer en la calculadora, darle a la tecla Shift y colocar coseno. Y automáticamente allí le va a salir coseno a la menos 1.
Entonces se los voy a colocar aquí para que vean cómo debe quedar. El ángulo va a ser igual, a coseno a la menos 1. ¿Ok? ¿De quién? De la cantidad que me estén dando en este caso. ¿Y cuál es la cantidad que me están dando? 1. Y allí yo voy a hallar cuánto es eso. Shift coseno a la menos 1 entre paréntesis de 1. Cierran paréntesis. ¿Y cuánto le da eso? 0. Ajá. Entonces el ángulo es 0 grados. ¿Ok? Ya sabemos que siempre que así nos digan, nos va a dar esa cantidad. Claro, esto dio 0 grados porque es un ejercicio que yo inventé así ahorita en este momento. Pero por lo general no da, pero no está mal que dé 0 grados. También puede dar 0 grados. ¿Ok? Bueno, pregunto si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿No hay ninguna inquietud? ¿No quieren saber algo más de este tipo de ejercicio? Siempre cuando ustedes le digan hallar el ángulo entre dos vectores es este procedimiento. Siempre. Y cuando le dan el vector A y el vector B es este procedimiento. De otra manera, se lo pueden decir con varios vectores a la vez, como lo hacemos con el plano cartesiano, que ahorita vamos a hacer uno de esos. ¿Ok? Copien, tomenle captura para continuar. Miss, una pregunta ahí, si en el A.B uno de ¿Quién ellos está hablando? Que no lo escucho bien. Una pregunta, Miss, y si Ajá. en el A.B uno de ellos es negativo, ¿cómo Bueno, sería? vamos a hacer uno pues de ese. Ya vamos a ver cómo queda si uno de ellos es negativo. Voy a correr la pantalla para explicar ese caso. Ya lo vamos a explicar. Supongamos el ejercicio número 2. ¿Qué pasa si uno es negativo? Es válido. Supongamos que el vector A es 2,5, pero el vector B, ese vector tiene 3, menos 3. Uno de los dos es negativo. Y ahí podemos observar que uno de los dos es negativo. Pues nosotros lo que tenemos que hacer, si nos da de esa manera, es multiplicar, pero teniendo presente los signos también. Entonces voy a hacer la misma fórmula, la vuelvo a copiar. Coseno del ángulo va a ser igual a A.B dividido entre la raíz, el módulo, dividido entre el módulo de A multiplicado por el módulo de B. ¿Eso es todo o es la fórmula? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Igualito, hallar las componentes. Sería A.B. Entonces, ¿cómo es A.B? Voy a multiplicar, obviamente, A por B, o A.B como le llaman, pero las componentes de X con las componentes de X y luego las componentes de Y con las componentes de Y y al final las sumo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, las X aquí son 2 y 3, ¿verdad? Aquí son 2 y 3. Aquí más. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que este es negativo, si el menos 3 es el negativo, yo tengo que tener presente los signos, porque si yo no tengo presente los signos, no me va a salir el ejercicio, ¿ok? Por lo general, esto de aquí es mayor, vamos a ponerlo mayor, para que no se confundan con los signos, por lo general, pero no todo el tiempo es la regla. Entonces vamos a ver, si yo multiplico 12 por 3, ¿cuánto es? 12 por 3. 12 por 3. 36. 36, muy bien. Aquí más por menos. Menos. Menos, muy bien. Entonces aquí quedaría menos, porque siempre hay que multiplicar los signos para que nos pueda dar. Entonces sería más por menos, menos, y multiplico 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. 15, muy bien. Y luego que yo tenga allí, aunque se dice que es una suma, obviamente sí es una suma, pero esto ya pasa a ser en la parte de matemática lo que llamamos suma algebraica. ¿Qué quiere decir una suma algebraica?
Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Entonces, mis niños, ¿quién es el mayor? ¿El 36 o el 15? 36. 36. ¿Qué signo tiene positivo? Si yo tengo 36 y yo a eso le resto 15, ¿cuánto es? 21. 21, muy bien. Si llegase a dar, como les decía, o como preguntó, no recuerdo quién, si mal no recuerdo debe ser Moreno, no sé si fue Moreno. Si llega a darle uno de los dos negativos, usted tiene que restar. ¿Ok? ¿Por qué se restan? Por la regla de los signos. Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Siempre recuerden eso. Entonces ya aquí tenemos esta parte de la fórmula, la parte de arriba. Y hallamos igual la parte de abajo. Vamos a hacerlo. Muy bien que preguntaron eso, porque aquí viene la explicación de lo más importante que siempre nosotros en matemáticas luchamos y los alumnos confunden mucho. Ya vamos a ver. Si a mí me mandan hallar el módulo del vector A, no hay problema que yo coloque dentro de paréntesis o fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque los dos son positivos. Y vamos a ver. Sería x al cuadrado. La x de aquí sabemos que es 12 y yo lo voy a elevar al cuadrado. Y la y sabemos que es 5. Sería más 5 también elevado al cuadrado. Luego yo voy a resolver eso por separado y eso me va a dar 12 al cuadrado, no es más que 12 por 12. ¿Cuánto es 12 por 12, mis niños? 144. Eso es correcto, 144. 144. ¿Y 5 al cuadrado cuánto es? 25. 25. 25. 144 más 25. ¿Cuánto será eso? 169. Ajá, aquí sería el módulo del vector A. Disculpen que aquí hoy esto no quiere escribir muy bien. El módulo del vector A va a ser igual a la raíz de 169. Pero 169, ella tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? 13. 13. Entonces, el módulo del vector A va a ser igual a 13. Únicamente van a sacar de la raíz cuando sean raíces cuadradas exactas. Miss, ¿y por qué no sacamos las que no son raíces cuadradas exactas? Porque después se les va a complicar. Es mejor dejarla para último. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos el módulo de A. Tenemos que hallar el módulo del vector B. Miren cómo va a quedar eso. La raíz cuadrada. ¿Cuánto es la componente en X de este vector? 3, y yo lo elevo al cuadrado. Y aquí sería más la componente en Y, que es menos 3, y lo elevo al cuadrado. Aquí voy a hacer un paréntesis, mis niños, antes de continuar. ¿Por qué yo meto siempre dentro de paréntesis los números y algunos profesores no los meten cuando son positivos? Porque las reglas en matemáticas es para todos. Entonces, supongamos que yo no utilice los paréntesis. Miren, si yo tengo aquí menos 3 al cuadrado, eso es menos por menos, más, ¿verdad? Y 3 por 3, 9. Esto es positivo. Pero si yo tengo menos 3 sin el paréntesis, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a ser menos 9. Porque el exponente únicamente abarca el 3. El exponente no abarca el signo. ¿Ok? Entonces, cuidadito con eso, ¿ya? Tengan eso siempre presente. Por eso es que yo lo hago de esta manera. Hay profesores que no le paran, pero yo sí, porque si no ustedes se confunden. ¿Cómo sería 3 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. Ajá, y menos 3 al cuadrado también es 9. Entonces sería 9 más 9. ¿Cuánto es 9 más 9? 18. 18. ¿18 tiene raíz cuadrada exacta? No, ¿verdad? No hay ningún número que multiplicado por sí mismo de 18. Entonces lo dejo expresado. Y luego de allí lo que tengo que hacer es sustituir en la fórmula. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual a punto B, que me valía 21, dividido entre el vector, el módulo del vector A. ¿Cuánto es el módulo del vector A?
13 multiplicado por el módulo del vector b, que es la raíz de 18. ¿Ok? Allí lo que hago es resolver 21. Ustedes lo pueden hacer directo, pero a mí me gusta hacerlo siempre por paso. Sería 13 por la raíz de 21. Vayan haciéndolo. ¿Cuánto le dio eso? 59.57. Redondeado. Chequen allí. 55,15 me salió. 55,15. ¿Están seguros? Vamos a resolver. Sí, Vamos Miss. a chequear. Ajá, por 13. A mí me da 59.57, pero revisen porque de repente la calculadora puede estar desconfigurada. Miss, ¿es por la raíz de 18 o por la raíz de 21? Perdón, raíz de 18, con razón no me da. Ya, es que estoy colocando la raíz de 21, no sé por qué. Listo. Entonces sería raíz de 18. Raíz de 18 por 13. Ahora sí me da. 55.15 te dio, Barrera. Sí, Miss. Ah, perfecto. 55.15. Entonces allí hallamos, despejamos de una vez si queremos, decimos que el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1. Vuelvo y repito, ¿cómo se halla ese coseno a la menos 1? Dándole shift, la palabra coseno que está en la calculadora, y ahí automáticamente le aparece coseno a la menos 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La división le dio 0.38, mis niños, chequen allí. Sí, Miss. Ok, entonces, ¿cuánto nos da eso? Sí, coseno de 0.38. Le da 67.66. 67.67, vamos a redondearlo. 67 grados. Y ese es el ángulo. ¿Ok? Listo. Esa es la manera de hacerlo si, por ejemplo, le da un signo negativo. Miss, ¿qué pasaría? Porque me pueden preguntar allí. Si el negativo es el mayor, usted lo coloca negativo, el mayor. Pero ¿qué va a pasar? Que el ángulo le va a dar un ángulo negativo. ¿Y qué quiere decir cuando un ángulo es negativo? Cuando un ángulo sea negativo es porque ustedes saben que el plano cartesiano es al contrario de las agujas del reloj, ¿verdad? De las manecillas. Bueno, él va en sentido horario. En sentido horario, no antihorario. En el plano cartesiano nosotros lo llamamos sentido antihorario porque va al revés. Pues él va al derecho, es decir, como si estuviera corriendo un reloj normalmente. ¿Qué indica eso? Nada más. El signo lo que indica es eso. Que quede claro. Aunque yo no les voy a colocar con signo negativo, no lo voy a hacer. Pero igual por si a alguien le pregunta por allí, cualquier profesor. ¿Ok? Mis niños, vamos a hacer rapidito para ver si me alcanza el tiempo. Me imagino que ya copiaron, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer rapidito. Facilita, sin graficar. La próxima clase nosotros vamos a graficar. Vamos a hacer, en este caso, una de suma y de resta, porque unos allá en otros cursos, no aquí, me estaban preguntando, ¿y la suma y la resta qué es eso? Lo más fácil del mundo. ¿Ok? Supóngase que a nosotros nos den un vector A que tenga 3,5 y nos den un vector B que tenga 2,4. Y a mí me piden que sume. Eso es lo más fácil del mundo. Esta es la parte analítica. La próxima clase vamos a ver la parte gráfica. ¿Cómo yo quedaría aquí? Pues yo tengo que sumar el vector A más el vector B y eso me va a dar igual a lo siguiente. Voy a ordenarlo. Obviamente, el vector A es 3,5 más el vector B es 2,4. Lo mismito que hacíamos con A.B. Solo X con X y Y con Y. Ahí no se puede hacer más nada. Entonces yo voy a sumar las X que son estas que aparecen aquí.
y las voy a hacer con otro color. Estas son las X. Si yo sumo 3 más 2, ¿cuánto sería eso? 5, 5. ¿verdad? Y si yo tengo 5 más 4, porque se suma X con X y Y con Y, ¿cuánto es eso? 9. Entonces el vector suma o el vector resultante va a ser 5,9. ¿Qué indica eso? Que la componente en X es 5 y la componente en Y es 9. Si me lo mandan a graficar en el plano cartesiano, yo lo puedo hacer. Pero cuando le hablen de la parte analítica es esta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte analítica, facilito. Mis confracciones me pueden colocar también. Y eso lo vamos a ver en los repasos. Si me mandan a restar, escúcheme bien, voy a restar el mismo vector para ahorrar tiempo. ¿Qué voy a hacer yo? El vector A va a quedar exactamente igual, pero al vector B le voy a cambiar los signos internamente. ¿Por qué le cambio los signos internamente? Va a quedar de la siguiente manera. Va a ser una suma, pero las sumas que yo les llamo algebraica. Este signo de menos me multiplica lo que está dentro del paréntesis. Menos por más es menos. Entonces ese 2 me va a quedar negativo. Si yo multiplico menos por más, también es menos. Y 4 por menos 1, porque aquí hay un 1 imaginario, eso da menos 4. Y luego lo que hago es restar. Una resta común y corriente. Si yo tengo 3 y le resto 2, ¿cuánto será eso? 1. Si yo tengo 5 y le resto 4, también será 1. Y esa es la resta y la suma de manera analítica, es decir, de manera matemática o resolviendo con las propiedades matemáticas sin graficar. ¿Ok? Mis, ¿eso se puede graficar? Por supuesto. Y la próxima clase lo vamos a hacer por el método del paralelogramo, ¿ok? Y también el método del triángulo. Vamos a hacer esos métodos para que a ustedes les quede claro. Entonces, esto era lo que había en el aporte. En el aporte había suma, había resta y había ángulo entre dos vectores. Y lo que vamos a ver la próxima clase, que sería la parte de cuando me dan 3 vectores en un mismo plano cartesiano, y también vamos a ver si nos alcanza los sistemas de ecuaciones, aunque eso lo repasamos muchísimo, pero igual vamos a repasar porque es todo lo que hemos visto. Funciones, si alguno tiene alguna duda, me dice para explicarle, aunque funciones, hay muchos videos, y yo creo que con los videos pueden ayudarse, pero igual, si necesitan, ustedes me dicen, ¿ok? Bueno, mis niños, déjenme salir de aquí. Ya se nos terminó el tiempo. Yo sé que está sencillo, pero es importante que ustedes aprendan si tienen alguna duda, porque hay alumnos que aún siendo sencillo me salen mal en las evaluaciones. ¿Ok? Cuídense mucho, mis niños, que Dios los bendiga. Pórtense bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, mis niños. Chao. Chao, Miss. Chao, cuídense. Chao, Miss. Chao, cuídense mucho.